bienvenidas, bienvenidos aquí en Bravo TV. Miren, en minutos nada más, si algo me da mucha tranquilidad y placer por lo que nos gusta el análisis político, es que hoy nos vamos a dedicar con el equipo completo. Bueno, falta Guido Bambini, pero el equipo casi completo de QR para analizar lo que fue el cierre de listas y lo que viene. Está Martín Granowski, está Irina Hauser, está Mariano Hamilton, está Hernán Lecher. Vamos a tratar de repasar un poco, pasar un poco en limpio lo que ha significado el cierre de listas, que claro, podríamos decir, es un cierre de lista que fuimos siguiendo una minoría, no sé cuánto ruido hacemos ni qué tan intensa somos, que amamos la política, que nos gustan los detalles y que vamos a tratar de hacer una lectura de qué significa esto en el momento de la construcción política electoral en la Argentina, porque hay tanto de la oposición propiamente dicha, Fuerza Patria, pero también el oficialismo, que tuvo capítulos muy interesantes para discutir. Y hay quien quiere explorar la avenida del medio, a ver qué tan ancha puede resultar. Muy sintéticamente podremos decir que son movimientos lógicos, que todo cierre de lista tiene su tire y afloje, su momento de mayor tensión, de menor tensión. Es cierto, en el caso de Fuerza Patria, hubo momentos de mucha fragilidad, de casi ruptura, pero casi. Corte de luz por medio, instrumental necesario en la política argentina. Después si quieren lo discutimos, vale, no vale, o qué mirada tenemos sobre el asunto. Lo cierto es que se cortó la luz en el lugar donde se estaban ingresando los datos, se fueron a otra oficina a 12 cuadras, se volvió a cortar la luz a las 12 cuadras, cosas que ocurren, pero lo cierto es que evidentemente eran necesarias algunas horas más para llegar a algún acuerdo. Ojo que del otro lado nadie levantó la voz, que en la Alianza Libertad Avanza también les vino muy bien. De hecho, salieron a decir públicamente que era una suerte de desgracia para la democracia, pero nadie hizo una sola denuncia sobre el tema, así que muy a disgusto con el apagón nadie estuvo en términos generales. Ahora, algunas preguntas. Desde el lado de la construcción política, ¿era necesaria tanta tensión? ¿Era necesario un corte de luz para tratar de acomodar un poco las cosas? De permanentemente gente con el dedo muy cerquita del botón rojo, construir listas paralelas como parte de una amenaza, pero uno nunca sabe cuando se tensiona tanto qué puede ocurrir. No se pudo haber hecho antes. Hay una lógica de generar una tensión tan alta para la propia negociación, pero que después puede terminar en situaciones o en condicionantes muy importantes para la propia campaña. Porque ahora la pregunta es por la campaña dentro de Fuerza Patria. ¿Qué características va a tener si efectivamente, como se dice, las cosas quedaron muy atadas con alambre? Siempre está el quién ganó, quién perdió. Axel Kicillof, por haber puesto cabeza de primera sección y tercera sección electoral, o el sector vinculado a Cristina Fernández de Kirchner, porque en realidad obtuvo más bancas con expectativa de ingresar que las que tenían antes. Son cuentas que se verá, pero lo cierto es que hubo un acuerdo. Y si uno lo mira desde el punto de vista de la sociedad, del bonaerense y la bonaerense, de tantos laburos que trata de llegar a fin de mes, que va peleando un poco con la realidad, lo cierto es que cuando llegue el momento, 7 de septiembre, e ingrese al cuarto oscuro, va a tener un instrumento potencialmente muy importante en términos de caudal de votos, va a tener un instrumento para decirle no a Milei. Y ese es un dato que no hay que perder de vista. En la perspectiva de una sociedad, la que está ya con una lectura crítica al propio gobierno, que va a tener ese instrumento. Ese instrumento va a estar. Después analizaremos con la mesa cuánto costó y cómo están las cosas, porque hasta donde entiendo todavía hay posibilidad de agarrar la goma, borrar y reescribir alguna que otra cosita. Del lado de la Libertad Avanza, bueno, también fue muy tenso el asunto, quizá con un liderazgo más marcado, pero hay una crisis política también en ese frente. ¿Por qué? Porque Karina Milei, los Menem, pero los Menem como instrumento de Karina Milei parece haber borrado, por lo menos de las listas, y veremos qué significa esto en el hacer político cotidiano del propio gobierno, a las fuerzas del cielo, que desaparecieron de las redes, desaparecieron de su territorio y ahora están tratando, lo hicieron recién en su stream, están tratando de retomar con humor un poco toda esta situación a partir del silencio. Ya lo vamos a compartir en un rato nada más. Ahora, ¿qué significa esto? Insisto, en el funcionamiento
cotidiano del propio gobierno, porque el gobierno tiene una crisis política, evidentemente, incluso sus voceros paraoficiales hablando ya de cambios de gabinete, de modificaciones en el gabinete, y también tiene una crisis económica muy profunda. Es una crisis productiva, es una crisis de consumo y es una crisis cambiaria. Hoy volvió a subir el dólar. Se modificó al alza el tipo de cambio, ya lo vamos a hablar con Hernán también. Todo eso con mucho protagonismo de una manera de hacer política que parece ser a todo nada. Cuánto pragmatismo, cuándo no, ya lo vamos a volver a hablar en un rato nada más. Y desde ya, también para el electorado que se siente representado todavía por Javier Milei, va a tener una boleta que lo representa en ese sentido. Y veremos qué pasa con Somos Buenos Aires. Ese armado político que recoge de distintos lugares, algunos sectores del peronismo antikirchnerista, algunos sectores del PRO, de la coalición cívica, etcétera, etcétera, que van a tener un espacio. ¿A quién le saca Somos Buenos Aires? A los desencantados del PRO, que no están a gusto con lo que pasó efectivamente en la provincia de Buenos Aires con la alianza La Libertad Avanza, o le saca también alguna posibilidad de sacarle a un sector, a través del sector del peronismo más antikirchnerista. Bueno, es una pregunta para hacerse. Otra pregunta para hacerse es, ¿dónde está Mauricio Macri? ¿Qué opinión tiene sobre lo que le está pasando a su partido? La humillación del PRO, prácticamente la desaparición del PRO. ¿Aparecerán esta semana? ¿Dirá algo? Bueno, vamos a ver de qué se trata eso también. Tratando de naturalizar un poco la escena, mucha atención, quizá demasiada en algún punto, ver cómo sigue todo esto, pero para la gente de a pie, diría nuestro querido amigo y colega Mario Weinfeld, para la gente de a pie lo cierto es que se terminó de dar una oferta, se terminó de consolidar una oferta de cuando vayan al Cuarto Oscuro en la provincia de Buenos Aires va a tener dos elementos muy marcados, dos frentes muy antagónicos y una posibilidad de una tercera posición. Vamos al análisis con la mesa de QR y por supuesto arrancamos la jornada de hoy lunes, el arranque de la semana con las voces del día.